Hay dos noticias de Venezuela que circulan esta semana y que, puestas una al lado de la otra, nos cuentan más sobre la realidad de ese país que cualquier discurso oficial. La primera noticia es que Donald Trump publicó anoche en su plataforma Truth Social que a Venezuela le están pasando cosas muy buenas últimamente y bromeó con que quizás podría convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. La segunda noticia es que los fiscales federales en Manhattan calificaron de extraordinaria la petición del mismo Nicolás Maduro de que el Estado venezolano pague sus honorarios de defensa en el juicio por narcoterrorismo que enfrenta en Nueva York. Dos noticias. Un mismo país. Y entre las dos, un abismo que revela exactamente en qué punto se encuentra Venezuela hoy. Empecemos por Trump, porque su publicación de anoche es mucho más que una broma sobre béisbol, aunque eso es lo que parece a primera vista. Venezuela acaba de clasificarse a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Derrotó a Italia en semifinales. Y Trump, que sigue los deportes con la misma atención con que sigue la política, publicó una reacción en su red social. Pero dentro de esa reacción hay tres palabras que no son broma. Dijo que últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Que está haciendo un gran trabajo. Que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, está cooperando con Washington en lo que se le pide: petróleo, minería, estabilidad para los inversores estadounidenses. ¿Qué significa que Trump diga que Venezuela está haciendo bien las cosas? Significa que el criterio de evaluación de Washington sobre Venezuela no es el que probablemente esperaban muchos venezolanos cuando celebraron la captura de Maduro en enero. No es cuántos presos políticos se han liberado. No es si hay un calendario electoral claro. No es si las estructuras represivas del chavismo se han desmantelado. El criterio de Trump es mucho más simple y mucho más transaccional: está llegando el petróleo. Están llegando los contratos mineros. Está Delcy cooperando con los funcionarios que Washington envía a Caracas. Si la respuesta a esas preguntas es sí, Venezuela está haciendo bien las cosas. Si además el equipo de béisbol gana, mejor todavía. Y aquí es donde entra la segunda noticia, la que no aparece en el contexto festivo del béisbol, sino en los documentos judiciales de un tribunal federal de Manhattan. Nicolás Maduro, el hombre que fue presidente de Venezuela durante 13 años, el hombre que supervisó el derrumbe de la economía venezolana, la destrucción del sistema de salud y la persecución de cientos de miles de opositores, ese hombre está pidiendo ahora que el Estado venezolano, el mismo que dice haber dirigido, pague los honorarios de los abogados que lo defienden contra cargos de narcoterrorismo. Los fiscales federales respondieron a esa petición el viernes pasado con una palabra que lo dice todo: extraordinaria. Dijeron que nunca antes se había dado un caso en el que la Agencia de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro hubiera permitido que un gobierno extranjero sancionado financiara la defensa legal de otra persona también sancionada. Que no existe precedente. Que es una petición sin equivalente en la historia de los tribunales federales estadounidenses. Hay detalles técnicos de este caso que merecen atención porque revelan el nivel de absurdo al que ha llegado la situación. Los abogados de Maduro argumentaron en su moción que Washington violó los derechos constitucionales de sus clientes al negarles las licencias necesarias para recibir pagos del gobierno venezolano. Los fiscales respondieron que la Agencia de Control de Activos Extranjeros sí otorgó una licencia a los Maduro para acceder a sus fondos personales en Venezuela. Él tiene acceso a su dinero personal. Lo que no puede hacer, según la normativa, es recibir dinero del Estado venezolano, porque las regulaciones prohíben expresamente que los fondos de una entidad sancionada se usen para pagar los honorarios de otra persona sancionada. Dicho de manera más sencilla, Maduro puede usar su propio dinero para pagar sus abogados. Lo que no puede hacer es pedirle al pueblo venezolano que pague la factura de su defensa. Y los fiscales fueron más lejos todavía en un argumento que tiene implicaciones que van mucho más allá de este caso concreto. Escribieron en su documento que, al menos desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos, los acusados no tendrían derecho a ningún beneficio legítimo del Estado venezolano porque no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela. Paren un momento ahí. Los fiscales federales de los Estados Unidos acaban de decir en un documento judicial que Maduro y Cilia Flores no eran funcionarios legítimos de Venezuela. No el gobierno venezolano anterior. No la oposición. Los propios fiscales americanos. El mismo gobierno de Trump que capturó a Maduro, que lo metió en una celda en Brooklyn, que está procesándolo en un tribunal de Manhattan, dice en esos papeles que Maduro nunca fue un dirigente legítimo.
Eso tiene implicaciones que van a resonar en los argumentos de toda su defensa durante los próximos meses. Y también hay un detalle que los abogados de Maduro usaron como argumento y que los fiscales calificaron de error administrativo. Según la defensa, la Agencia de Control de Activos Extranjeros llevó a emitir una licencia que les permitía recibir pagos de Venezuela. Esa licencia fue revocada pocas horas después. La defensa dice que esa revocación fue un acto deliberado de obstaculización. Los fiscales dicen que fue un error administrativo. Ante el juez del caso, el magistrado Albin Eierstein, queda decidir quién tiene razón. Pero lo que no tiene discusión, lo que está en los documentos con total claridad, es esto: Maduro quiere que Venezuela pague sus abogados. Washington dice que no, y la pregunta que no aparece explícitamente en ningún documento judicial pero que flota sobre todo esto es: ¿y Delqui qué piensa de esto? Porque Delqui Rodríguez está en una posición que ningún analista político habría podido imaginar hace 6 meses. Es la presidenta encargada de Venezuela. Está siendo reconocida por Washington como la única jefa de Estado del país. Trump la elogia públicamente. Y al mismo tiempo el hombre que la designó, el hombre cuya estructura política heredó, le está enviando desde su celda en Brooklyn una petición que la pone en un dilema de manual. Si Delqui paga los abogados de Maduro con fondos del Estado venezolano, viola directamente las condiciones que Washington ha puesto para mantener el reconocimiento que le acaba de otorgar. Se convierte en la persona que usó el dinero del pueblo venezolano, ese mismo pueblo que lleva décadas en crisis, para defender al hombre acusado de haber convertido ese país en una narcocracia. El coste político interno y el coste diplomático externo serían devastadores. Si Delqui no paga, rompe públicamente y de manera definitiva con Maduro. Le dice en la práctica que está solo. Que el Estado que él gobernó no va a aparecer para rescatarlo. Eso es un punto sin retorno en la relación entre la cúpula chavista que quedó en Caracas y el hombre que fundó esa cúpula y ahora espera en una celda. No hay una tercera opción cómoda. Esa es la trampa perfecta que este caso judicial le ha tendido a la presidenta encargada de Venezuela. Ahora volvamos a Trump y a la otra cara de esta historia, porque hay otro elemento de estas últimas 48 horas que no se puede ignorar si queremos tener un cuadro completo de lo que está pasando. Mientras Trump bromeaba con el Estado 51 y elogiaba a Delqui, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre Venezuela en el que dice que persisten las denuncias de torturas y malos tratos en los centros de detención y que su oficina no ha recibido una lista oficial de los presos políticos ni ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención. Según el Foro Penal venezolano, hay actualmente 806 personas detenidas que se consideran presos políticos. No son cifras de antes de la captura de Maduro. Son cifras de ahora, mientras Delqui coopera con Washington, mientras Trump dice que Venezuela está haciendo bien las cosas, mientras se izan banderas americanas en la Embajada de Caracas y se firman acuerdos de petróleo. Hay un analista político venezolano que lo dijo esta semana con una claridad que vale la pena destacar. Su nombre es Jesús Torrealba y dijo que es mentira que Venezuela ya empezó una transición política. Que han pasado más de 2 meses desde la captura de Maduro y que las estructuras represivas no se han desmantelado. Que lo que ha cambiado es la relación entre el gobierno venezolano y Washington, pero que eso no es lo mismo que una transición real. Y tiene razón en algo fundamental. Una transición política no es solamente que el gobierno coopere con Washington en materia de petróleo. Es que haya condiciones para que los venezolanos ejerzan sus derechos civiles, para que los presos políticos salgan de la cárcel, para que exista un proceso creíble hacia elecciones libres. Nada de eso está garantizado todavía. Y Trump, que tiene sus objetivos muy claros y que son principalmente energéticos y económicos, no parece estar presionando con la misma intensidad en ese frente. Hay una frase que un columnista de Infobae escribió esta semana que me parece que captura perfectamente la situación. Dijo que para millones de venezolanos que han sufrido persecución, exilio, presos políticos y una crisis humanitaria devastadora, la nueva realidad geopolítica transmite una conclusión amarga: en la política internacional el pragmatismo suele pesar más que la memoria. Los muertos, los presos, los exiliados y las marchas parecen pesar menos que los barriles de petróleo que aún reposan bajo el suelo venezolano. Eso no es una opinión extrema ni de derechas ni de izquierdas. Es una descripción honesta de cómo funciona la política internacional. Siempre ha sido así. Pero eso no significa que tengamos que aceptarlo sin nombrarlo.
El trabajo del análisis político honesto es decir exactamente esto, que lo que Trump llama éxito en Venezuela es la captura del petróleo, el control de los contratos mineros y la estabilidad para los inversores. Y que eso puede convivir, y de hecho está conviviendo en este momento con 806 presos políticos, con informes de torturas y con una presidenta encargada que heredó las estructuras del régimen que se supone que fue derrocado. ¿Qué debemos vigilar en los próximos días? La audiencia del 26 de marzo en el Tribunal de Manhattan va a ser muy relevante. Esa es la próxima comparecencia de Maduro y Cilia Flores ante el juez. Para entonces el magistrado habrá tenido que pronunciarse sobre la moción de desestimación y sobre la cuestión de los honorarios legales. Si el juez deniega la moción, el juicio avanza. Si acepta los argumentos de la defensa sobre la vulneración del debido proceso, el caso entra en un territorio legal completamente inédito. Simultáneamente hay que seguir las declaraciones de Delqui sobre la cuestión de los presos políticos y del calendario electoral. Ella tiene la presión de Washington por un lado, que quiere estabilidad para sus inversiones, y la presión interna de la sociedad venezolana por otro, que quiere ver resultados concretos en términos de libertades y derechos. Equilibrar esas dos presiones sin ceder en ninguna dirección es el ejercicio político más difícil que nadie haya intentado en Venezuela en décadas. Y finalmente, atención a los informes de la Organización de las Naciones Unidas. El alto comisionado ha pedido transparencia y acceso. Si el gobierno venezolano sigue negando ese acceso, en algún momento ese conflicto va a llegar a un punto en que Washington no podrá ignorarlo, no importa cuánto petróleo esté fluyendo. Lo que tenemos hoy en Venezuela no es una transición democrática. Es un cambio de gerencia supervisado desde el exterior con objetivos fundamentalmente económicos. Eso puede ser el principio de algo mejor. O puede ser simplemente un nuevo equilibrio que preserva las estructuras de control a cambio de contratos petroleros. La diferencia entre esos dos escenarios la van a decidir las próximas semanas. Suscríbete al canal y activa la campana. Voy a seguir esto de cerca. Y en los comentarios te pregunto, ¿crees que Washington va a presionar por una transición democrática real en Venezuela o que se conformará con la estabilidad que necesita para explotar el petróleo? Quiero leer tu análisis.